Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el Dr. Juan Ignacio Sánchez Charbet y es para mí un honor presentar el tema Obesidad y Embarazo impartido por la doctora Pamela García Ortega. Buenos días, soy Pamela García Ortega, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y les voy a presentar la monografía titulada Obesidad y Embarazo, la cual fue supervisada por la doctora Selena García Alcudia y asesorada por el doctor Alejandro Rosas Balán, médico adscrito del Departamento de Obstetricia de este instituto. Los objetivos a abordar son analizar a la obesidad como una enfermedad inflamatoria, describir las complicaciones asociadas a la obesidad en el embarazo, revelar las herramientas de evaluación para la obesidad en mujeres embarazadas y establecer intervenciones que ayudarán a la prevención de las complicaciones. Revisaremos la epidemiología y el impacto de la obesidad en el embarazo, la fisiopatología inflamatoria de la obesidad, las complicaciones asociadas, la evaluación de la obesidad en el embarazo, estrategias de prevención y finalmente las conclusiones. Es importante definir a la obesidad, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Se va a clasificar con un índice simple que incluye el peso y sobre la talla al cuadrado, y se determina que un IMS superior a 30 se considera obesidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen 3 clasificaciones más, 1, 2 y 3, esto dependiendo del IMS de la paciente o del paciente. Respecto a la epidemiología y el impacto, según el BMA Journal, vamos a encontrar que en 2022 se reportó que 1 de cada 8 personas padece de obesidad en el mundo. 890 millones de personas padecen obesidad alrededor del mundo, el cual representa un 43%. De estos, el 43% hombres y 44% de las mujeres. Además, se describe que hubo un aumento de prevalencia del 100% entre 1990 y 2022. Se calcula que se utiliza hasta 2.19% del Producto Interno Bruto respecto a complicaciones y el manejo de esta enfermedad, y hay un gasto per cápita que varía dependiendo del estrato socioeconómico de cada localidad. Por ejemplo, en África es de $20 y en Estados Unidos de hasta $872. Se estima que hay 5 millones de muertes al año atribuibles a la obesidad y se espera que en el año 2060 haya un aumento del gasto del Producto Interno Bruto destinado a esta patología de un 3.29%. Respecto a México, según la Encuesta Nacional de Salud de 2022, se describe que existen 36.9% de las personas en México que tienen obesidad, de las cuales 72.7% son mujeres en edad reproductiva que tienen un peso mayor a lo normal, y de estas el 36.1% padece de obesidad. Esto es importante ya que existe por este motivo una mayor incidencia de diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones, hemorragias, entre otras complicaciones. Respecto a la epidemiología institucional, respecto a los últimos 3 años, encontramos que en 2022 tuvimos 969 pacientes con esta patología, de las cuales 99 tenían una obesidad grado 3. En el año 2023 vimos a 1,105 pacientes y de estas 110 tenían obesidad grado 3. Y en este año, de lo que va de enero a agosto, llevamos 896 pacientes con estas características, de las cuales 67 padecían obesidad grado 3. Vamos a revisar a la obesidad como una patología inflamatoria, la cual se caracteriza por ser una enfermedad crónica. Esta está derivada a que existe además un aumento de proteínas y citocinas proinflamatorias que va a tener un origen en el tejido adiposo y, por supuesto, también en las células del sistema inmunológico. Esto va a estar caracterizado porque existe un exceso de nutrientes y una expansión en el tamaño de los adipocitos, lo cual va a generar un estrés oxidativo en el retículo endoplásmico generado por la hipoxia que existe en este grupo celular, que va a generar un aumento en las citocinas proinflamatorias y la activación de células del sistema inmunológico. Va a haber un aumento en la producción de adipocinas y una mayor activación de receptores tipo TOL. También va a haber una mayor secreción de leptina y una reducción en la producción de adiponectina. Recordemos que la leptina es una adipocina que va a estimular la proliferación de monocitos, la diferenciación de macrófagos proinflamatorios, la activación de células NK, y además esta es una hormona que va a inducir saciedad. Cuando existe un aumento en la producción de esta leptina, puede haber una resistencia a la misma. Recordemos también que la adiponectina es, por el contrario, una hormona antiinflamatoria sensibilizadora a la insulina, que además va a estar asociada a la mayor producción de interleucina 10. La obesidad, como lo mencionamos previamente, es un estado de desnutrición por exceso, que va a estar relacionado directamente con el sistema inmunológico. Por lo tanto, va a generar que exista un ambiente mucho más susceptible para las infecciones. Además, va a haber una disminución en el recuento de leucocitos y de células T y B, y también va a haber un aumento
en mastocitos y macrófagos. Las principales citocinas proinflamatorias asociadas a la obesidad son el TNF-alfa, la interleucina 6, la proteína C reactiva y la interleucina 1-beta. Existen dos tipos de macrófagos infiltrados en el tejido adiposo, los cuales van a ser el tipo M1 y tipo M2. El M1 proinflamatorio y M2 antiinflamatorio. En el tejido adiposo de las pacientes con obesidad tiende a haber una disminución de los macrófagos tipo M2 y también una mayor diferenciación de macrófagos M2 a M1, generando así un estado que propicia el estado proinflamatorio. Es importante recordar también que las citocinas son mensajeros químicos que se liberan para regular expresiones genéticas en células diana. Estas tienen una interacción muy compleja entre ellas, ya que se inhiben y se inducen mutuamente, y además es importante recordar que estos adipocitos que van a estar hipertrofiados y que van a estar cargados de lípidos van a generar un ambiente proinflamatorio debido a que van a tener una hipoxia que va a generar que haya también un aumento en la leptina, una reducción en la adiponectina, y va a promover de esta forma la activación de macrófagos, propiciando un estado proinflamatorio celular. También recordemos que un nivel bajo de adiponectina materna en la obesidad va a conducir a un sobrecrecimiento fetal. Esto va a estar generado a que la menor producción de adiponectina en estas pacientes con obesidad va a permitir que exista una mayor sensibilidad placentaria a la insulina y una mayor activación de transporte de aminoácidos hacia el feto, generando así un sobrecrecimiento fetal. Recordemos también que en los trofoblastos existe la activación de receptores activados por proliferadores peroxisomales, los cuales son factores de transmisión activados por ligandos que van a generar un aumento en la transcripción de ceramida sintetasa, que van a tener como resultado una inhibición en los receptores de insulina tipo 1, propiciando así resistencia a la insulina. Además, un nivel bajo de adiponectina, como lo mencionamos previamente, que va circulante en las madres. Esto no limitará de manera efectiva el efecto de la insulina en la fusión placentaria, generando así un sobrecrecimiento fetal y generando un mayor riesgo de fetos grandes para edad gestacional y, por supuesto, también macrosomía fetal. Los ácidos grasos no saturados también van a generar lipotoxicidad y resistencia a la insulina, ya que estos son ligandos a los receptores previamente mencionados y van a generar también regulación del metabolismo celular y la activación de macrófagos tipo 1, promoviendo también la diferenciación de macrófagos tipo 2 a tipo 1, y son receptores que se van a unir a los receptores tipo TOL, generando así marcadores inflamatorios en macrófagos que van a agravar aún más la resistencia a la insulina. Estos adipocitos hipertrofiados van a tener, por supuesto, un mayor requerimiento de oxígeno, van a tener una hipoxia celular que va a promover la angiogénesis, y además este estado en el que vamos a tener una hiperproducción de leptina y citocinas proinflamatorias van a generar una fibrosis local en el tejido adyacente. El exceso de nutrientes que existe en la obesidad va a generar en el retículo endoplásmico una respuesta de proteína desplegada, que va a generar un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, mayor producción de citocinas proinflamatorias y de citocinas proinflamatorias, generando estrés oxidativo y un estado de inflamación crónica. Existen diversos factores asociados a la obesidad. Respecto a los genéticos, vamos a tener principalmente tres, los cuales son sindromáticos, monogénicos y poligénicos. Los sindromáticos están caracterizados por un fenotipo específico, malformaciones y problemas cognitivos. Un ejemplo de esto es el síndrome de Prader-Willi. Respecto a las monogénicas, se refiere a que existe una mutación específica en un gen o en una región cromosómica que va a generar una hiperfagia severa. Y la poligénica, que es el tipo de obesidad más común, es aquella que se caracteriza por una nutrición hipercalórica y algunas características como sedentarismo, afectado por supuesto por factores ambientales y sociales. Respecto a los factores ambientales, es muy importante tener en consideración la cultura, la disponibilidad de los alimentos, el desarrollo económico, la industrialización y el estilo de vida de cada uno de los pacientes. Respecto a la microbiota intestinal, la cual son las bacterias que existen en simbiosis, que tienen una influencia fisiológica en el hospedero, van a tener una capacidad metabólica que va a estar caracterizada principalmente por la fermentación de carbohidratos, metabolismo de aminoácidos y respuesta inmunitaria. Cuando existe una disregulación en este sistema se llama disbiosis, generado por una menor diversidad de bacterias. En la obesidad, esto es caracterizado por un aumento en los firmicutes y una disminución en los bacteroidetes.
Estos firmicutes pueden generar cambios epigenéticos, además de promover un estado proinflamatorio con mayor inflamación y estrés oxidativo que puede repercutir en la salud de los pacientes, generando mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina o la obesidad. Respecto a los factores epigenéticos, que recordemos es la conexión de factores ambientales en conjunto con la expresión genética, van a haber alteraciones en el DNA regulando su expresión, sin embargo, no se modifica la secuencia. Estas se llaman marcas epigenéticas, las cuales son heredables, sin embargo son reversibles. Se caracterizan diversas reacciones como la metilación, la acetilación y la fosforilación. Sin embargo, el más descrito es la metilación, en la cual se agrega un grupo metilo al quinto carbono de la citosina por una DNA metiltransferasa. En la obesidad, esto es provocado por la inflamación crónica, la disfunción de los adipocitos y la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Recordemos también que el papel de la epigenética es la identificación de biomarcadores y dianas terapéuticas para el manejo personalizado y con precisión de la obesidad. Entonces, la idea es caracterizar cada tipo de obesidad que existe con estos marcadores epigenéticos y generar dianas terapéuticas. Respecto a las complicaciones de la obesidad en el embarazo, encontramos que este tipo de pacientes tiene hasta 10.01 veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Esto se debe a que además de todo este estado proinflamatorio y de resistencia a la insulina, a partir de la semana 16 de gestación existe una mayor producción de hormonas placentarias diabetogénicas, como lo son el lactógeno placentario, la prolactina, el cortisol y la hormona de crecimiento placentario, generando así mayor riesgo. Les presento este artículo de revisión en donde tuvo como objetivo evaluar a la diabetes gestacional y el tamaño del peso al nacer y cómo afectan la acumulación de adiposidad en los infantes a 1 a 6 meses. Se trató de un estudio de cohorte que tuvo como variables la obesidad materna, diabetes gestacional, peso al nacer y acumulación de adiposidad en infantes. El resultado primario fue la asociación entre la obesidad materna, la diabetes gestacional y el tamaño del peso al nacer con la acumulación de grasa. En esta gráfica se ilustra la relación de la diabetes gestacional y el tamaño de los bebés al nacer y la acumulación de grasa en los primeros 3 y 6 meses. Muestra cómo los recién nacidos pequeños para edad gestacional y aquellos de madres con diabetes gestacional tienden a tener una mayor acumulación de grasa en los primeros meses de vida, lo cual sugiere que tanto el tamaño del peso al nacer como la incidencia de diabetes gestacional en las madres puede influir en el desarrollo de los bebés, generando así una mayor acumulación de grasa a lo largo de su vida, generando así más riesgo de desenlaces adversos en una vida adulta. Por lo tanto, se concluye que la diabetes gestacional y el tamaño al nacer influyen en la acumulación de grasa en infantes durante los primeros 6 meses y los bebés con madres con diabetes gestacional o con tamaño extremo al nacer tienden a tener una mayor masa grasa. Esto resalta la importancia de la atención prenatal y el manejo de diabetes gestacional para mejorar la salud infantil y prevenir la obesidad a largo plazo. Este tipo de pacientes tiene 3.4 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia a lo largo del embarazo. Esto se debe a que en este estado proinflamatorio vamos a tener también alteraciones en el trofoblasto invasivo, generando que los vasos maternos sean aún más estrechos, generando estrés oxidativo, hipoxia e isquemia placentaria persistente. Esto va a generar que haya un aumento en los factores antiangiogénicos como el SFLT1 y citocinas proinflamatorias, lo cual va a derivar en un aumento de los factores angiogénicos, que va a tener alteraciones sistémicas y daño a órganos de forma generalizada. Sin embargo, sabemos que los principales afectados son el encéfalo, hígado, riñones, vasos sanguíneos y, por supuesto, la placentación. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño debido a una obstrucción parcial o total de la vía aérea. Las pacientes con obesidad tienen mayor probabilidad de padecerla y aún más las pacientes con obesidad embarazadas. Esto es importante debido a que en casos graves podemos tener un aumento de riesgo de desarrollar preeclampsia, eclampsia e incluso mayor riesgo de mortalidad materna. El embarazo es de por sí un estado de hipercoagulabilidad que va a estar caracterizado por un aumento en los factores de la coagulación 5, 7, 8 y 12, en el cual vamos a tener un aumento de fibrinógeno y del factor von Willebrand. Además, a partir de la semana 16 de gestación, vamos a tener un aumento en la vasodilatación y en la estasis venosa, propiciando así un estado protrombótico que aumenta el riesgo de estas pacientes de padecer eventos trombóticos. Existe un riesgo de 1.2 veces más de padecer o de tener partos pretérmino. Esto se debe principalmente a la inflamación, ya que va a haber un aumento en la producción de activadores de receptores tipo TOL, generando un aumento en la producción de inflamosomas y siendo así también
un aumento en las citocinas proinflamatorias que va a derivar en un aumento de la producción de prostaglandinas, lo cual va a derivar en un desencadenamiento del trabajo de parto. Existe también un riesgo de 1.49 veces más de tener abortos y de un OR de 1.23 de padecer hemorragia obstétrica. Está descrito que en las pacientes con obesidad existe una disfunción miometral, la cual va a generar que haya, para empezar, más riesgo de partos por cesárea, y también la leptina o la hipersecreción de leptina va a generar que haya una resistencia a las prostaglandinas a nivel de miometrio, generando así mayor riesgo de que las pacientes presenten atonías uterinas y por lo tanto de hemorragias obstétricas. Les presento este otro estudio de revisión en donde tuvo como objetivo evaluar el impacto de la obesidad en la gestación y los resultados de la hemorragia posparto. Se trató de un estudio de cohorte retrospectivo que tuvo como variables el IMC, el tipo de parto, la cantidad de sangre perdida, el uso de medicamentos uterotónicos y la morbilidad materna. Se estudiaron 262 pacientes, de las cuales 164 eran obesas. Y el resultado primario fue la cantidad de sangre perdida durante la hemorragia posparto, y esta fue significativamente mayor en aquellas pacientes que padecían además obesidad. Les presento esta tabla en donde se encontró que de esta muestra, el 95% de las pacientes con obesidad tuvieron la necesidad de utilizar medicación uterotónica para manejo de hemorragia. También 32.3% de ellas tuvieron cesáreas de emergencia y tuvieron una media de pérdida de sangre de 1.313 mililitros en comparación con las que no tenían obesidad, el cual fue de 1.056. Además, existió 34.1% de incidencia de morbilidad materna severa en comparación con un 25% de aquellas pacientes sin obesidad. Por lo tanto, se concluyó que a pesar de que las mujeres obesas y no obesas recibieron una gestión similar para el manejo de la hemorragia posparto, aquellas pacientes con obesidad experimentaron una mayor pérdida cuantitativa de sangre y tuvieron una mayor incidencia de morbilidad severa relacionada a la hemorragia. Esto sugiere que la obesidad tiene un impacto significativo en la gestión y en los resultados de hemorragia posparto, lo que resalta la importancia de evaluar y adaptar los enfoques de tratamiento para este grupo de pacientes. Las pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de tener partos por cesárea. Esto depende del grado de obesidad, pero siendo así, aquellas pacientes con obesidad severa tienen 1.89 más veces de riesgo de tener cesáreas. Es importante destacar también que hay ajustes respecto al peso para la profilaxis antibiótica. Según la COG, se recomiendan 2 gramos de cefazolina en aquellas pacientes que tienen un peso mayor a 80 kilogramos y 3 gramos en aquellas pacientes que tienen un peso de más de 120 kilogramos. Además de las incisiones respecto a si deberían realizarse verticales o horizontales, no existen estudios determinantes que digan cómo debe de ser. Sin embargo, la COG recomienda que sean suprapúbicas. Existe también 60% más riesgo de tener infecciones de herida quirúrgica, simplemente porque la obesidad es un factor de riesgo para presentar mayor infección. También es importante destacar que las infecciones pueden ser superficiales y profundas y que las más frecuentes son infecciones de sitio quirúrgico y endometritis. Además, la microbiota en la incisión Pfannenstiel en mujeres obesas tiene un aumento en la producción de firmicutes o en la presencia de firmicutes. Les presento este estudio que tuvo como objetivo estudiar el impacto de la obesidad en la microbiota cutánea de mujeres que se someten a cesáreas, comparando la carga y la diversidad bacteriana entre pacientes obesas y no obesas antes y después de la asepsia y durante la cirugía. Se trató de un estudio observacional prospectivo que tuvo como variables el IMC, carga bacteriana, la diversidad microbiana, infección en el sitio quirúrgico y la efectividad de la asepsia. El resultado primario fue que las mujeres obesas mostraron una mayor carga bacteriana, sin embargo, una menor diversidad microbiana en la incisión Pfannenstiel que en aquellas pacientes sin obesidad. En este esquema se ilustra cómo se tomaron, las bacterias que se tomaron antes de la antisepsia, después de la antisepsia y al final de la cirugía en la incisión Pfannenstiel, en la cual encontramos que en aquellas pacientes con obesidad, antes de la cirugía, tenía una mayor masa microbiana de actinobacterias. Sin embargo, al final de la cirugía había una mayor masa de firmicutes. Respecto a la biota vaginal, se encontró que previa a la cirugía existía también la presencia de actinobacterias y firmicutes. Se tomaron muestras y se determinó respecto a los DNA bacterianos
cuáles tenían mayor diversidad y cuáles tenían mayor biomasa, y se encontró que las pacientes con obesidad tenían pues una disminución en los tipos de bacterias, siendo así una mayor concentración de Firmicutes. Sin embargo, era mayor respecto a aquellas pacientes que no tenían obesidad. Por lo tanto, se concluyó que la obesidad en mujeres embarazadas se relaciona a una mayor biomasa bacteriana y una menor diversidad de bacterias en el sitio de incisión durante la cesárea, aumentando el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico. También se observó que había una mayor interacción de la microbiota vaginal y microbiota cutánea en mujeres obesas. Esto se cree que es por la anatomía de estas pacientes, lo cual podría explicar el aumento de este riesgo. Las pacientes con obesidad tienen un OR de 1.37 de generar malformaciones congénitas. A pesar de que el origen es multifactorial, generado por factores ambientales y genéticos, se cree que un estado de hiperglicemia generado por diabetes gestacional, o resistencia a la insulina puede generar un aumento en la inflamación que va a generar mayor estrés oxidativo y aumento en los radicales libres, los cuales son teratogénicos y van a generar alteraciones en el desarrollo cardíaco y en el cierre del tubo neural. Les presento este otro estudio en donde tuvo como objetivo estimar el riesgo de malformaciones congénitas mayores asociados al grado de obesidad en las madres. Se trató de un estudio de cohorte basado en población que tuvo como variables el IMC materno y los desenlaces fetales adversos. El resultado primario fue la presencia de malformaciones congénitas mayores en recién nacidos. Se encontró que hubo una mayor alteración o una mayor incidencia de alteraciones en el desarrollo cardíaco, seguido de alteraciones en el desarrollo de órganos genitales, de miembros y de sistema urinario, siendo así, por ejemplo, que en aquellas pacientes con un IMC mayor a 40 tenían un RR de 1.44 más riesgo de desarrollar fetos con defectos cardíacos, y, por ejemplo, aquellas pacientes con un IMC de entre 35 y 40 tenían 9% más riesgo de desarrollar alteraciones en el sistema urinario. Por lo tanto, se concluye que los riesgos de malformaciones congénitas mayores en los hijos de estas madres aumentan progresivamente según la severidad del IMC materno. Además, se encontró que en tanto las madres que tienen obesidad pues tienen un riesgo significativamente mayor de tener hijos con malformaciones congénitas en comparación en aquellas madres con un peso normal. Esto subraya la importancia de abordar el sobrepeso y la obesidad de las mujeres embarazadas para mejorar los resultados de salud fetales. Existe también 1.7 veces más riesgo de tener fetos con macrosomía fetal. Esto se asocia a la presencia de estados de hiperglucemia caracterizados por diabetes pregestacional o gestacional o resistencia a la insulina, generando así mayor riesgo con un aumento de peso excesivo durante la gestación y cambios en la composición fetal con un aumento en el tejido adiposo. Esto genera mayor riesgo de tener partos prolongados, cesáreas, distocias de hombros, parálisis fetales, fracturas, asfixia o ingreso a la terapia neonatal. Existe también mayor riesgo de que tengan estos fetos en su vida obesidad infantil, con un riesgo aumentado de 1.2 veces. Esto se debe a que un ambiente intrauterino en el cual va a existir hiperglicemia e hiperinsulinemia, van a existir cambios fetales generados o caracterizados por un aumento en el número y en el tamaño de los adipocitos. Además, la obesidad materna se describe que con un aumento de más de 7 kilogramos a lo largo del embarazo genera 1.5 veces más riesgo de que padezca obesidad en la vida adolescente. El aumento en la producción de la leptina va a generar resistencia a esta, y esto va a estar asociado al desarrollo del hipotálamo fetal, generando así alteraciones en el sistema de recompensa. Como conclusión de este subtema, les presento este artículo que tuvo como objetivo evaluar el impacto del IMC pregestacional en los resultados adversos fetales y neonatales. Se trató de un estudio de revisión sistemática y metaanálisis de cohortes, en el cual se evaluaron como variables desenlaces maternos y fetales, y tuvo como resultado primario la asociación entre el IMC pregestacional y los resultados adversos maternos, fetales y neonatales, mostrando que las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de complicaciones. Les presento esta tabla de resultados en donde se encontró que, por ejemplo, aquellas mujeres con obesidad tenían 3.1 veces más riesgo de tener diabetes gestacional, 3.7 veces más riesgo de tener hipertensión gestacional y 2.5 veces más riesgo de tener preeclampsia, así como 1.36 veces más riesgo de tener fetos grandes para edad gestacional y 1.2 veces más de tener fetos con macrosomía.
Por lo tanto, se concluye que las madres con obesidad pregestacional presentan una mayor asociación con resultados adversos maternos y fetales, incluyendo un aumento de la tasa de cesáreas, diabetes gestacional, hipertensión gestacional y complicaciones neonatales. Se enfatiza la importancia de desarrollar directrices sobre el peso corporal en mujeres embarazadas a nivel global y regional. Respecto a la programación fetal, la cual va a ser una adaptación prenatal que va a alterar el desarrollo y que va a aumentar además la susceptibilidad a ciertas enfermedades crónicas en la vida adulta, va a estar caracterizada o alterada por diversos factores, como lo son los genéticos, a partir de la presencia de genes obesogénicos, el ambiente intrauterino, en el cual va a existir insultos como la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, el aumento de la producción de la leptina, estrés oxidativo y por supuesto la inflamación, y van a generar cambios epigenéticos, los cuales van a estar generados por los mecanismos previamente descritos. Respecto a los insultos intrauterinos, van a generar una modificación o alteraciones en el músculo esquelético y en el sistema vascular fetal, lo cual va a generar que haya más resistencia a la insulina, que exista también un mayor estado proinflamatorio y que esto genere a largo plazo que haya una menor capacidad oxidativa muscular, una menor función endotelial y mayor aterogénesis, lo cual va a derivar en la vida adulta a más riesgo de resistencia a la insulina, a hipertensión y puede generar un riesgo de padecer síndrome metabólico. Respecto a la evaluación de la obesidad en el embarazo, vamos a revisar el aumento de peso ponderal, el cual será el peso total que deben aumentar las mujeres durante el embarazo, dependiendo su IMC. Aquellas pacientes con un IMC mayor a 30 se recomienda que al final del embarazo tengan un aumento de peso de 5 a 9 kilogramos. El cual deberá ser respecto al aumento de peso por semana en segundo y tercer trimestre en aquellas pacientes con obesidad de 180 a 270 gramos por semana. En aquellos embarazos gemelares se recomienda que el aumento de peso entre la semana 2 y 13 sea de 500 a 800 gramos a la semana, entre la semana 14 y 26 sea de 400 a 800 gramos y a partir de la semana 27 al nacimiento el aumento de peso sea de 300 a 700 gramos. En aquellas pacientes que tienen un embarazo de alto orden fetal, la recomendación es que haya un aumento de peso en la semana 26 de gestación de 16.3 kilogramos. Se espera además que a partir de la semana 33 de gestación haya un aumento de peso de hasta 23 kilogramos. La edad gestacional promedio de nacimiento de este tipo de embarazos es la semana 32, por lo tanto no existen guías ni estandarizaciones de cuál debería ser el peso ponderal de estas pacientes después de esta semana. Respecto a las intervenciones médicas que podemos indicar en estas pacientes para mejorar los desenlaces, tenemos la actividad física, en la cual al generarse o al realizarse va a tener un aumento en la liberación de citocinas llamadas ejercinas, las cuales van a generar un aumento en la biodisponibilidad del óxido nítrico, una mayor defensa antioxidante, por lo tanto una disminución en los radicales libres, vamos a tener una disminución en los factores antiangiogénicos y un aumento en los angiogénicos, vamos a tener también una disminución en la producción de citocinas proinflamatorias e incluso producción de citocinas antiinflamatorias, como es el caso de interleucina 10, cuando se realiza ejercicio ligero, debido a que cuando se realiza ejercicio vigoroso hay un aumento en citocinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1 beta. Va a haber una disminución también en la producción de TLRs o de receptores tipo TOL, y esto en conjunto va a generar que haya una mayor sensibilidad a la insulina, una mejor función endotelial y haya mayor angiogénesis. La recomendación general es que se realicen de 30 a 60 minutos 2 a 7 veces a la semana con un ejercicio de baja a moderada intensidad. Esto reduce la prevalencia de enfermedades hipertensivas del embarazo y también reduce el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. La COG recomienda que se realicen sesiones de 20 a 30 minutos de ejercicio por día de moderada intensidad y la Physical Activity Guidelines of America recomienda que se realicen de 150 a 300 minutos de ejercicio a la semana de moderada intensidad. Existen ejercicios seguros y ejercicios no seguros a realizar durante el embarazo. En los seguros están las caminatas, natación, bicicleta específicamente estacionaria, aeróbicos de baja intensidad, yoga y pilates. Estos deberán tener adaptaciones específicas al embarazo que revisaremos más adelante. Sin embargo, es importante destacar que el ejercicio debería ser supervisado. Sin embargo, si no es posible, las pacientes deben aprobar el talk test, el cual se define como que las pacientes pueden seguir hablando mientras están haciendo ejercicio.
Existe esta herramienta para prescribir ejercicio definida por la Canadian Society of Physiology, en la cual vamos a tener la ficha de identificación de la paciente, un tamizaje del estado actual del embarazo de las pacientes, los hábitos de ejercicio previos al embarazo y los objetivos de realizar actividad física. Tienen este acrónimo llamado FIT, en el cual se describe la frecuencia del ejercicio, la cual deberá ser mínimo 3 veces a la semana, la intensidad, la cual deberá ser de ligera a moderada, el tiempo, que para iniciar las sesiones de ejercicio deberían ser sesiones de al menos 15 minutos hasta 60 minutos de duración, y el tipo, los cuales deberán ser ejercicios seguros, sin resistencia. Recomienda también la frecuencia cardíaca que deberían alcanzar estos pacientes para que sea un ejercicio efectivo. Por ejemplo, aquellas pacientes menores de 20 años deberán alcanzar una frecuencia cardíaca de 140 a 155. Aquellas pacientes entre 20 y 29 años con un IMC mayor a 25 deberán tener una frecuencia cardíaca de entre 102 a 124 latidos por minuto, y aquellas pacientes entre 30 y 39 años con un IMC mayor a 25 deberán alcanzar una frecuencia cardíaca de entre 101 a 120 latidos por minuto. Existen recomendaciones para adaptar los ejercicios a aquellas mujeres embarazadas, por ejemplo, la posición del cuerpo, ya que en una posición supina el útero puede disminuir el flujo sanguíneo, por lo tanto se recomienda que a partir de la semana 14 de gestación se adapten los ejercicios a realizarse de pie o de lado. Respecto a la laxitud articular generada por las hormonas del embarazo, particularmente la progesterona, se recomienda que haya sesiones de al menos 10 minutos previo y posterior a la realización de ejercicio. Existen contraindicaciones absolutas y relativas en estas pacientes para realizar actividad física. Por ejemplo, las absolutas está la enfermedad cardiovascular o respiratoria grave, anemia severa, alto riesgo de partos pretérminos, sangrado transvaginal o estados hipertensivos del embarazo. Les presento este video que realizamos en conjunto con el equipo de nutrición clínica del instituto sobre las recomendaciones generales dietéticas en pacientes con obesidad. La obesidad en el embarazo está asociada con complicaciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia y alteraciones en el crecimiento fetal. Para reducir la probabilidad de desarrollar estos desenlaces, es importante promover el apego a un patrón de alimentación saludable. Asegura el consumo de hidratos de carbono saludables, altos en fibra y de baja carga glucémica, incluyendo diariamente frutas y verduras en cada tiempo de comida y eligiendo granos enteros, cereales integrales mínimamente procesados y leguminosas. Favorece el aporte de grasas saludables, mono y poliinsaturadas como DHA, añadiendo diariamente nueces y semillas, aguacate y aceites vegetales. Y de 2 a 3 veces por semana pescados grasos como atún, aleta amarilla, sardina y trucha. Asegura un adecuado consumo de calcio y de vitamina D, incluyendo diariamente 3 porciones de leche y yogurt ultrapasteurizados y bajos en grasa. Evita alimentos ultraprocesados, refrescos y bebidas azucaradas, ya que contienen un exceso de calorías, azúcares añadidos, grasas saturadas, trans y sodio. Deriva a tus pacientes a un nutriólogo clínico para un adecuado control de la ganancia de peso. Ajustes en la suplementación y evitar dietas restrictivas, que podrían afectar el crecimiento fetal. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Respecto a las intervenciones en la dieta que podemos realizar en estas pacientes, encontramos la suplementación con calcio, la cual deberá ser de 1000 a 2500 miligramos cada 24 horas, la vitamina D, la cual deberá ser indicada de 600 a 4000 unidades al día, hierro con una dosis mínima de 27 miligramos a 45 miligramos, omega 3 con una dosis mínima de 700 miligramos sin una dosis máxima definida, y vitamina A de 770 a 3000 microgramos al día. Los ácidos grasos, los DHA y los omegas van a generar que haya una reducción en la síntesis de tromboxano A2, el cual va a ser a partir del ácido araquidónico, reduciendo así el riesgo de preeclampsia. Los folatos, particularmente la vitamina B9, va a generar prevención en defectos del tubo neural. La vitamina A, específicamente los betacarotenos, por el riesgo teratogénico del retinol, va a tener un poder antioxidante. La vitamina D, la cual es liposoluble, va a tener un menor riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional y raquitismo neonatal, y el calcio va a ayudar en la prevención de preeclampsia debido a que va a mejorar la función endotelial y va a reducir la vasoconstricción. Los inositoles son un poliol muy común en los cereales, legumbres, aceites y semillas,
Y existen 9 isoformas, sin embargo, vamos a prestar atención particularmente a los mioinositoles y al dequiroinositol, debido a que son las formas más comunes en células eucariotas. Los inositoles van a servir como base estructural de una variedad de segundos mensajeros de células eucariotas, por lo que participa en la transducción de varias señales endocrinas, por ejemplo, en el caso de la FSH, de la TSH y por supuesto también de la insulina. Va a ayudar a que haya un aumento en la translocación de los transportadores de glucosa, particularmente del GLUT4, generando así una menor cantidad de glucosa plasmática y va a generar también una mayor sensibilización a la insulina. Se cree que debido a que la resistencia a la insulina es el principal origen de la diabetes gestacional, con el uso de inositol podríamos reducir así el riesgo de desarrollarla. Les presento este artículo que tuvo como objetivo evaluar el efecto de la suplementación con inositol, con mioinositol, en la prevención de diabetes gestacional durante el embarazo. Se trata de una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios que tuvo como variables la incidencia de diabetes gestacional, niveles de glucosa plasmática y la resistencia a la insulina. El resultado primario fue que la suplementación con mioinositol y con dequiroinositol disminuye significativamente la incidencia de diabetes gestacional. Encontramos en esta figura que respecto a la comparación de las pacientes del grupo control y en aquellas pacientes que tuvieron una intervención con uso de 4 miligramos de mioinositol al día, hubo una reducción de riesgo de un 70%, y en aquellas pacientes que tuvieron la intervención de que se suplementara con mioinositol con 1.1 gramos, además de dequiroinositol con 27.6 gramos, hubo una reducción de riesgo de 60%. Entre estas dos intervenciones no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí lo hubo para la prevención de diabetes gestacional. Por lo tanto, se concluye que la suplementación con inositol, específicamente con mio y dequiroinositol, es efectiva para reducir la incidencia de diabetes gestacional y mejora así los resultados de salud materna y neonatal. Estos hallazgos sugieren que el uso de inositol podría ser una estrategia benéfica para la prevención de diabetes gestacional en aquellas pacientes con mayor riesgo de desarrollarla. Respecto a la prevención de obesidad en población reproductiva, les presento las recomendaciones generales de las políticas públicas de Secretaría de Salud hacia las pacientes, en las cuales se determinan recomendaciones antes, durante y después del embarazo. Se define que antes del embarazo se recomienda acudir a una consulta médica, además de buscar asesoría alimentaria durante el embarazo, seguir las indicaciones médicas, además de continuar con una dieta saludable y una rutina de ejercicio, y posterior al embarazo se recomienda tener un control de peso y tener lactancia materna exclusiva. Respecto al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el lineamiento teórico se describe que en una consulta prenatal debe existir una exploración física en donde se haga un tamizaje de peso, talla, estado nutricional y signos vitales. Respecto a la alimentación, se tiene que realizar una orientación general sobre recomendaciones alimenticias, iniciar tratamiento con ácido fólico, realizar tamizaje de comorbilidades, realizar también un tamizaje de salud mental sobre depresión, violencia y adicciones, y particularmente sobre la salud sexual, debe realizar una orientación sobre sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y particularmente anticoncepción, ya que con esta herramienta vamos a poder llevar a nuestras pacientes a un estado de mejoría de salud en el cual podamos disminuir el riesgo de presentar todas estas complicaciones en un siguiente o un próximo embarazo. Respecto a la anticoncepción, es importante tener en consideración que existen variaciones en la farmacocinética de estos medicamentos debido a la obesidad, ya que en estas pacientes hay un aumento de gasto cardíaco, mayor flujo sanguíneo, mayor vaciamiento gástrico y una menor concentración plasmática. Vamos a tener una disminución en el metabolismo porque va a haber una menor producción de enzimas hepáticas. Esto va a ser causado por un aumento en las citocinas proinflamatorias. Existe también una mayor distribución de los medicamentos hidrófobos, principalmente de los esteroides, y vamos a tener una mayor excreción renal y una mayor depuración renal. Les presento esta tabla de la CDC en donde encontramos la categoría de los anticonceptivos, en donde encontramos que la mayoría realmente son categoría 1, a excepción de los hormonales combinados, el cual es categoría 2, y esto se debe a que aquellas pacientes con un peso mayor a 90 kilogramos tienden a tener una mayor falla al tratamiento. Respecto a los aspectos psicológicos y sociales, es importante tener definiciones muy claras, como por ejemplo lo es el pesocentrismo, que es la creencia de que el estado de salud se puede predecir únicamente con el peso, un peso normativo que se describe como que el peso ideal es sinónimo de salud, el peso inclusivo, que se define como que todas las personas pueden llegar a lograr tener salud con una atención médica sin estigmas, y salud en todas las tallas, que se refiere a que haya una promoción de la aceptación corporal y respeto a la diversidad de cuerpos.
Existen recomendaciones generales para la atención médica de estas pacientes, en las cuales vamos a encontrar, principalmente evitar juicios y evitar estigmas por el peso. Es importante que no descartemos síntomas basados únicamente en prejuicios relacionados con el peso, además de proporcionar un entorno seguro y libre de vergüenza para estas pacientes. Aumentar el acceso a la salud, la autonomía y la justicia social para todas las personas a lo largo del espectro de peso debería ser una de nuestras prioridades. Respecto a los insumos que deberíamos tener mínimamente para poder brindar una atención segura y de calidad a estas pacientes, deberíamos considerar tener en la consulta médica camillas de exploración adecuadas, sillas lo suficientemente amplias, brazaletes de manómetro que puedan cubrir por completo el perímetro de los brazos y básculas adecuadas para poder pesar a estas pacientes, como fue el caso, por ejemplo, de nuestro caso clínico. Respecto al quirófano, deberíamos tener camillas amplias. Las camillas que tenemos actualmente tienen un máximo de peso de 250 kilogramos, hay algunas que aguantan hasta 450, camas de parto amplias y adecuadas para estas pacientes, cinturones lo suficientemente largos para generar una adecuada monitorización intraparto. Y como insumos adicionales podríamos considerar tener cinturones de seguridad para poder asegurar el estado en el quirófano de las pacientes y posicionadores de gel para poder evitar lesiones. Las conclusiones de la monografía son que la obesidad es una enfermedad inflamatoria que en el embarazo compromete la salud materna y fetal. La obesidad durante el embarazo va a aumentar riesgos graves maternos como la preeclampsia y la diabetes gestacional. Controlar el peso antes y durante el embarazo es clave para mejorar los desenlaces maternos y fetales, esto mediante intervenciones como nutrición, ejercicio y un seguimiento médico adecuado, además de que un enfoque multidisciplinario y libre de prejuicios es clave para poder brindar una atención digna y de calidad, garantizando los mejores desenlaces de salud para las pacientes. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.